La silueta entre los carriles. Era un sábado en la noche. Yo venía manejando por la autopista rumbo a casa después de visitar a mi hermana. Eran como las 11:30. La carretera estaba medio vacía, así que iba relajado. Estaba escuchando música, pensando en cualquier cosa menos en lo que venía enfrente. En un momento noté que el auto de adelante frenó un poco. No le di mucha importancia. Quizá pensó que venía una patrulla o algo. Pero de repente, el reflejo de las luces delanteras me dejó ver una silueta. Era algo tan rápido que apenas si lo procesé. Una persona, caminando despacio entre los carriles completamente de negro. Se movía lento y rápido al mismo tiempo. Me costaba trabajo entender de qué se trataba. Me acuerdo perfecto del golpe de adrenalina. Sentí un vacío en el estómago, como si hubiera dejado de respirar. Frené en seco. Las llantas chillaron y el volante se me fue un poquito hacia la izquierda para evitarlo. El coche de atrás también alcanzó a frenar y por un segundo quedamos todos detenidos, como si nadie entendiera qué acababa de pasar. Lo más raro fue que cuando volteé a mirar por el retrovisor, ya no había nadie. Me bajé con cuidado temblando, tratando de ver si había alguien tirado o simplemente lo había imaginado. No había rastro de nada. El coche de adelante siguió su camino. El de atrás me pitó y también se fue. Yo me quedé ahí un momento, parado al lado del coche con las manos heladas. Esa noche llegué a casa tarde. No le conté a nadie. Relato anónimo. El pasajero que cambió mi vida. Hace unos años, después de mucho esfuerzo y de buscar durante tiempo lo que muchos llaman el sueño americano, finalmente obtuve mi ciudadanía en Estados Unidos. Me sentía aliviado, como si por fin todo empezara a acomodarse para mi familia y para mí, después de tantas dificultades en nuestro país de origen. Al poco tiempo empecé a trabajar para Uber. Quería un ingreso extra para terminar de pagar la casa, así que elegí trabajar por las noches. Todo iba de maravilla, y me estaba yendo muy bien y aunque el trabajo nocturno puede ser pesado, me sentía afortunado de estar saliendo adelante. Pero esa felicidad se rompió una noche y de golpe. Eran como las 10 de la noche cuando me llegó una solicitud para recoger a un pasajero que iba a la terminal de autobuses. Acepté y llegué hasta su casa. Ahí estaba él, esperándome en la acera. Desde que lo vi, algo dentro de mí no estuvo tranquilo. Era como uno de esos momentos en los que la intuición te grita que tengas cuidado, que algo no anda bien. Era un hombre robusto, de unos 40 años, sudando a chorros a pesar del clima fresco que hacía en ese momento. Olía raro, como a sudor rancio mezclado con algo difícil de describir. Le dije en inglés, buenas noches, pero no me respondió. Subió al coche en silencio con el ceño fruncido. Mientras manejaba, lo veía por el retrovisor. No paraba de mover la pierna como si tuviera un ataque de nervios. Se mordía las uñas, miraba por la ventana, luego miraba el tablero, luego el techo y se tocaba el cabello con desesperación. Yo por mi parte solo quería llegar cuanto antes a su destino. Íbamos por una autopista amplia, pero empezó a llover. Unos kilómetros adelante hubo un accidente y el tráfico se detuvo por completo. A lo lejos se veían las luces de las patrullas y las ambulancias. Comenzamos a avanzar a vuelta de rueda. Ahí fue cuando todo se volvió extraño. Cuanto más nos acercábamos a las luces, más desesperado lo notaba. Empezó a respirar agitadamente, a sollozar. Yo no sabía qué hacer. Preferí no preguntarle nada porque sinceramente me daba miedo provocar alguna reacción violenta. De pronto, me miró por el retrovisor. Lo recuerdo clarito. Me clavó la mirada, metió la mano en su chaqueta y sacó un arma. Sentí que el estómago se me caía. El corazón se me detuvo por un segundo. Pensé que iba a saltarme o peor, que me iba a usar de rehén. Pero lo que hizo fue todavía más brutal.
Sin decir ni una palabra, se llevó el arma a la cabeza e hizo lo que ya se están imaginando. El estruendo retumbó en el coche. Todo se volvió borroso. No sé cómo, pero abrí la puerta. Salí corriendo. Empecé a escuchar gritos, el bullicio del tráfico que se había detenido de golpe. Me encontraba en shock, temblando sin entender nada. No tengo recuerdos claros de cómo llegué a la estación de policía. Solo sé que cuando logré reaccionar, me tomaron declaración. Me preguntaron todo, cómo era el hombre, dónde lo había recogido, qué había pasado en el camino. Al poco rato me enteré de la verdad. Ese hombre había terminado con la vida de su esposa y la de sus dos pequeños hijos. Su cuñada había encontrado todo el desastre en la casa y había terminado por llamar a la policía, minutos antes de que él pidiera el Uber en el que yo lo recogí. Ahí entendí todo, su nerviosismo, su desesperación, su silencio. Hasta hoy no logro entender por qué me tocó vivir a mí algo tan espantoso. Lo único que sé es que presenciar a alguien así, haciendo ese acto tan aberrante, tan abominable, te marca para siempre. Tuve que vender ese coche. No podía volver a subirme en él sin recordar su rostro, sin ver en el espejo retrovisor y pensar en aquel instante macabro. Ya no trabajo en Uber. Han pasado años, pero las secuelas siguen conmigo. Relato de Juan. Nunca llega a casa. Esto me pasó hace unos meses. Era de madrugada, como las 2, y venía manejando por la libre rumbo al pueblo, donde vive mi mamá. Esa carretera es conocida por ser solitaria y medio peligrosa de noche, pero ya me la sé, porque la uso con frecuencia. Había escuchado historias de gente que decían que veían aparecidos en esa carretera, pero llevaba tantos años usándola y nunca me había pasado nada extraño, así que pensaba que era puro invento. Pero como dicen por ahí, uno nunca cree hasta que le pasan las cosas. Venía concentrado cuando a lo lejos vi a alguien a la orilla del camino. Cuando me acerqué me di cuenta de que era una chava, parada, solita. Vestía de blanco, con un vestido muy lindo, largo, de esos que ya no se usan tanto. Frené porque pensé, ¿qué hace alguien así aquí a esta hora? Bajé la ventana y la vi. Estaba muy bonita. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo necesitaba llegar al pueblo. Tenía una voz dulce. En ese momento me arrepentí por no haber metido las cosas en la cajuela y haberlas aventado en el lugar del copiloto. Así que abrí la puerta de atrás. Se subió sin decir nada. Noté que olía muy rico, como a flores. Empecé a manejar y traté de hacerle la plática, pero ella no contestaba. Pensé que seguro estaba cansada, así que me limité a mirar al frente. Cuando estábamos a punto de entrar al pueblo, me llegó un aroma como a ropa guardada. Volté por el retrovisor para decirle que ya casi llegábamos, pero ya no había nadie. Sentí un vacío en el estómago. Me orillé, prendí las luces de adentro y revisé. Nada. El asiento estaba vacío, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Entré al pueblo con el corazón latiéndome en la garganta. Al día siguiente le conté a mi mamá y ella fue quien me dijo, ay, seguro te agarró la muchacha de la curva. Dicen que la atropellaron hace años y que a veces pide aventón para volver a su casa, pero ella nunca llega. Relato anónimo. El último viaje de la noche. Les confieso que esto que voy a contar no es fácil para mí. Todavía cargo con las secuelas emocionales de lo que pasó, incluso. Me cuesta ponerlo en palabras, pero siento que es una historia que vale la pena compartir. Vivo en California desde hace ya varios años y trabajo para la plataforma de Uber. Mi rutina normalmente es dividirme entre mi empleo de medio tiempo en las mañanas y manejar por las noches
para completar los gastos. Esto ocurrió hace algunos años, una noche que parecía como cualquier otra. Ya eran casi las 2 de la mañana y estaba a punto de cerrar la aplicación. Había dejado mis últimos pasajeros en su destino y mientras me preparaba para marcarme como no disponible, me entró otro viaje, uno muy cerca de donde estaba. No sé por qué, pero decidí aceptar. Pensé que un último viaje no me haría daño. Me dirigí al punto, un complejo de apartamentos de clase media baja. Me estacioné, saqué el celular y esperé. De pronto, un golpe en la ventana me sobresaltó. Miré y vi a un chico tocando desesperadamente la puerta. Me había olvidado de que tenía puesto el seguro, así que lo quité de inmediato. En cuanto lo vi, sentí un vuelco en el estómago. El joven, de no más de 17 años, estaba cubierto de manchas rojas por toda la cara y la ropa. Estaba temblando, agitado, y me rogó entre sollozos que nos fuéramos, que por favor lo llevara a su casa. Le pregunté si había tenido un accidente, pero él solo lloraba. Me contó que lo habían invitado a una fiesta de unos compañeros de salón, pero que al llegar lo emboscaron y lo golpearon entre varios. Le sugerí llamar a la policía, pero me suplicó que no lo hiciera. Solo quería llegar con sus padres. Lo miré un momento indeciso, pero al final le dije que sí. Durante todo el trayecto el chico iba callado, cabizbajo, sin emitir un solo sonido. Ya ni siquiera parecía quejarse del dolor. Cuando llegamos a la dirección que había indicado, bajó del coche en silencio, sin agradecer ni decir palabra. Lo vi subir las escaleras hacia el segundo piso y una vez que lo vi entrar, arranqué para volver a casa. Esa noche llegué alterado y le conté todo a mi pareja. Me ayudó a calmarme diciendo que al menos el muchacho ya estaba a salvo. Me repetí eso para poder dormir. Al día siguiente, mientras estaba en mi otro trabajo, mi novia me mandó un mensaje. Era una noticia de una página local de California. El titular: 5 jóvenes golpean a compañero hasta la muerte. Todo en un apartamento, mientras los padres estaban de viaje. Leí la nota con el corazón acelerado. No había foto del chico, pero sí aparecía su nombre. El mismo nombre que apareció en la solicitud de Uber. Y la dirección era la misma donde lo había dejado la noche anterior. Según la nota, el dueño del departamento había llegado a eso de las 4 de la mañana. Encontró al joven y llamó a la policía. Para ese momento, él ya había fallecido. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible si yo lo había llevado a su casa? Si lo vi subir las escaleras. ¿O no fue así? Me golpeó una idea que aún hoy me hace temblar. Tal vez lo que subió a mi coche no fue su cuerpo, sino su alma, buscando una última vez el camino a casa. Desde ese día me persigue esa imagen y durante meses tuve pesadillas con ese momento. Relato de Leo. Él me marcó el camino. Durante muchos años me he dedicado a ser conductor de Uber. Los que también trabajan en esto no me van a dejar mentir. En este oficio se ve de todo. Nunca sabes a quién vas a subir al carro ni por qué tramos peligrosos tendrás que pasar. Pero bueno, es parte del trabajo. La anécdota que les voy a contar me ocurrió hace casi un año. Era un día normal. Ya eran casi las 9 de la noche y estaba a punto de dejar a mi último cliente para después irme a casa. Mi esposa y mis hijos me esperaban. Justo en eso, me salió otro viaje. Era una joven que pedía traslado a las afueras de la ciudad, hacia un punto que ya era prácticamente carretera. Dudé mucho si aceptar porque me iba a demorar unos 40 minutos en ir y regresar, pero la paga era muy buena. Llamé a mi esposa para avisarle que había aceptado aquel viaje. Recogí a la joven en lo que parecía ser su casa. Llevaba un ramo de rosas enorme. Se subió en silencio en la parte trasera y me saludó con un buenas noches. Le respondí igual y comenzamos el camino. Le pregunté exactamente a dónde íbamos, porque en el mapa aparecía un punto medio raro, como si fuera puro monte. Ella me dijo que tampoco sabía explicarlo bien,
que siempre se perdía cuando iba sola, pero que al acercarnos, ella me indicaría por dónde. No platicamos casi nada en el camino. Ella iba muy seria, así que preferí no incomodarla. Salimos a carretera y todo estaba completamente oscuro. En mi cabeza no dejaba de dar vueltas la pregunta: ¿qué hacía una mujer yendo sola al monte a esas horas? Ya estábamos cerca del destino cuando le pregunté si seguía derecho o si iba a girar. Ella me indicó que siguiera un poco más y que luego me diría dónde dar vuelta. De pronto, el viento comenzó a soplar con fuerza. Tuve que subir las ventanas porque se colaba el aire helado. Y de la nada, apareció un señor caminando a un costado de la carretera. Lo vi claramente, delgado, con un paso lento, y luego se metió al monte. La joven me dijo: es por ahí. Me pareció raro, pero le hice caso y tomé la desviación. Avancé despacio por un camino de terracería lleno de piedras. Miraba por todos lados preguntándome cómo había hecho ese señor para caminar tan rápido, porque ya no se veía por ningún lado. Por un momento pensé si no sería una trampa para asaltarme, pero traté de tranquilizarme. Finalmente la joven me dijo: aquí es. Detuve el coche y ella se bajó. Caminó un poco hacia la izquierda hasta llegar a una cruz de cemento. Ahí se arrodilló y dejó las flores. Fue entonces cuando entendí que había ido a visitar el lugar donde alguien había fallecido. Pasaron unos minutos y regresó al coche. Me pidió que esperara mientras solicitaba el regreso en la aplicación. Cuando ya veníamos de vuelta, me empezó a contar que su padre había fallecido en ese lugar, que trabajaba en esas tierras y que un día, en un accidente, su tractor lo aplastó. Yo solo atiné a decirle que lo sentía mucho. Pero lo que me dejó helado fue lo que me dijo después. Me contó que cada vez que iba a ese lugar siempre se perdía, pero que su padre la guiaba. Le pregunté algo confundido cómo era eso posible si su padre ya había fallecido. Y ella, mirándome tranquilamente, me dijo: sí, siempre que voy acercándome, mi papá sale caminando en la carretera y me marca la dirección hacia su cruz. En ese momento me quedé callado. Yo mismo lo había visto. Era el señor delgado caminando y desviándose por donde ella me pidió. Ella, al notar mi silencio, me dijo: ya sé lo que estás pensando. Sí, el señor que viste era mi papá. Pero no te preocupes, no tengas miedo, él siempre fue muy buena persona. Solo le sonreí nerviosamente. No supe qué decir. El resto del camino se me hizo incómodo. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre cruzando en medio de la nada para después desaparecer. Al fin llegamos a su casa. Ella se bajó, me dio las gracias, me pidió disculpas por si me había asustado y para rematar me dejó una muy buena propina. Yo arranqué lo más rápido que pude directo a mi casa para contarle a mi esposa lo que me acababa de pasar. Ella tampoco podía creerlo. Relato de Leo. Eso que saltó del puente. Esto me pasó hace un año, cuando trabajaba de noche haciendo entregas entre estados. Era una ruta que conocía bien, pero esa noche algo se sentía raro. El clima estaba despejado, no había tráfico, pero yo tenía una sensación como de incomodidad, algo difícil de explicar. Me acercaba a un puente largo en la autopista. Desde lejos, con las luces altas, vi algo raro, una figura parada en la orilla, justo donde empieza aquel puente. Al principio pensé que era un trabajador o alguien que se había quedado varado, pero cuando me acerqué vi que no. Era una persona parada al filo, como asomándose al vacío. Bajé la velocidad. Me acuerdo clarito que era un hombre delgado, con ropa oscura. Tenía las manos caídas a los lados, la cabeza inclinada como si estuviera mirando al piso. En cuanto pasé junto a él, no pude evitar girar tantito la cabeza para verlo por el retrovisor, y ahí fue donde me congelé. El tipo ya no estaba viendo al piso, estaba volteando, mirándome directamente. Los ojos le brillaban como si reflejaran la luz de mis faros, pero lo raro es que yo iba de espaldas, no había forma de que le dieran de frente. Me entró un escalofrío que me subió por la nuca y lo único que pude hacer fue pisar el acelerador a fondo.
No sé quién era ni qué hacía ahí, pero te juro algo, no era normal, porque cuando quise volver a mirar, ya no había nadie en el puente. Y hasta hoy cada vez que cruzo por ahí bajo la mirada porque siento que si lo vuelvo a ver, esta vez no me va a dejar ir. Relato anónimo. El bochito del brujo. Esto que les voy a contar me pasó cuando tenía 16 años y hasta la fecha. Cada vez que lo recuerdo me da un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. En ese tiempo vivía en una colonia donde tenía unas vecinas de mi edad. Siempre nos juntábamos a platicar y a hacer tarea o simplemente a pasar el rato. Una noche hubo un baile en la colonia, aunque no recuerdo bien si era por una boda o unos 15 años. El caso es que ahí estábamos todas divirtiéndonos. En algún momento nos cansamos de estar de pie y nos fuimos a recargar en un bochito, el famoso Volkswagen, ese que estaba estacionado cerca del salón. Nos pusimos a platicar riendo y bromeando, cuando de repente se fue la luz en toda la colonia. Al principio pensé que solo era nuestra calle, pero no, porque el salón también salieron aquellos gritos de sorpresa. La luz tardó como media hora en regresar. Mientras tanto, mis papás y otros vecinos salieron de sus casas y se juntaron en la banqueta a platicar, como suele pasar en los apagones. Nosotras seguimos sentadas en el bochito echando chisme. En eso, no sé por qué, me dio curiosidad asomarme al interior del carro. Agarré mi celular para alumbrar y miré hacia adentro, y lo que vi me dejó helada. Allí en el asiento del copiloto, agachado junto a los pies, había una figura pequeña como de un viejito chaparrito. Tenía una cara arrugada, una sonrisa rara y llevaba puesto un gorrito extraño. Me estaba mirando directamente a los ojos como si me hubiera estado esperando. En ese momento sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. Me puse a temblar del miedo. Di media vuelta y salí corriendo directo con mis papás llorando como nunca. Les conté lo que había visto en el bochito. Les describí a detalle el viejito raro ese que me había sonreído desde adentro. Mi mamá, al verme tan alterada, me preparó agua con azúcar para el susto, porque de plano no podía ni hablar del temblor que tenía. Una de mis vecinas, medio incrédula, dijo que iba a asomarse a ver qué era eso que yo había visto. Se fue caminando hacia el coche, se asomó y volvió diciendo que no había nada. Esa noche, después de calmarme un poco, nos fuimos a dormir. Al día siguiente por la mañana, mi mamá me tomó aparte y me dijo algo que hasta la fecha me pone la piel chinita. Me contó que el dueño de ese bochito se dedicaba a hacer trabajos. Curaba gente, pero no se sabía bien si con magia blanca o magia negra. Me advirtió que ya no me acercara a ese carro porque seguramente cargaba cosas malas, cosas que ese señor le quitaba a las personas que llegaban enfermas o en mal estado. Ay, desde entonces, cada vez que paso por un bochito estacionado, inevitablemente me acuerdo de esa noche, de esa sonrisa espeluznante asomándose desde el asiento del copiloto. Ahora tengo 29 años y aunque intento buscarle una explicación lógica, la verdad es que nunca la encontré. Nunca supe qué fue eso que habita el bochito del brujo. Relato de Maribel M. La casa solo vive de noche. Soy originario de Sinaloa, México, y desde 2018 trabajo como conductor de Uber. A lo largo de esos años me han pasado cosas raras, pero ninguna como la historia que voy a contar. Trabajo principalmente en las noches porque en la zona de antros y bares es cuando hay más movimiento. Normalmente salgo a eso de las 9 de la noche y regreso a casa hasta las 5 de la mañana. Esa noche en particular se me hizo algo tarde. Salí pasadas las 10:30. Apenas me conecté a la aplicación recibí mi primer viaje. Un hombre en la zona centro pe- pedía que lo llevara a una colonia residencial bastante elegante de la ciudad. Acepté el viaje y fui por él. Cuando llegué, me sorprendió verlo. Era altísimo. Fácil, medía 2 metros. Vestía un traje muy elegante y cargaba un portafolio. Me recordó a un ejecutivo de esos de película. Subió al carro sin decir ni una palabra. Incluso cuando le di las buenas noches no me contestó. La verdad eso no me sorprendió tanto porque hay gente así, que ni las buenas noches devuelve.
En todo el trayecto no intercambiamos palabra. Cuando por fin llegamos, vi la casa hermosa, de 2 pisos, moderna, con luces encendidas por dentro. Todo parecía normal. El hombre se bajó sin decir gracias ni nada, y yo, de todos modos, le deseé buenas noches. Obviamente tampoco respondió. Me retiré de ahí con la intención de dirigirme a la zona de antros, pero en ese momento me llamó mi esposa. Me pidió que por favor regresara a la casa para cuidar a los niños porque su mamá estaba grave en el hospital y ella tenía que ir. Le dije que sí, que no se preocupara y cancelé la jornada. Ese fue mi único viaje de la noche. Al día siguiente, cuando iba a dejar a mis hijos a la escuela, uno de ellos me preguntó de quién era un teléfono. Volteé y lo vi. Traía un celular en las manos. Le pregunté de dónde lo había sacado y me dijo que estaba en el asiento trasero. Me quedé pensando. Recordé que yo había limpiado el coche antes de salir esa noche, así que el único que pudo haberlo dejado era ese pasajero. Después de dejar a los niños en la escuela, decidí ir a devolver el teléfono a la misma dirección a la que lo había llevado aquel hombre la noche anterior. Quería evitarme problemas o que pensaran que me lo había robado. Pero al llegar me quedé helado. La casa estaba completamente abandonada. El techo caído, las ventanas rotas, la pintura descarapelada y la maleza crecida hasta la entrada. Pensé que tal vez me había equivocado de dirección, pero no, era la misma fachada, el mismo número. Me bajé del coche como buscando una explicación, pero no había nadie. Me subí al carro y me fui de ahí con el celular en las manos, sintiéndome medio loco. Esa noche fui al hospital a ver a mi esposa y le conté lo que había pasado. Cuando le mostré el teléfono, se espantó igual que yo. Me dijo que mejor me deshiciera de él, que quién sabe qué energía podría traer. Le hice caso. Al salir del hospital lo tiré a la basura. Pero la curiosidad me ganó. Antes de irme a casa, pasé de nuevo por aquella dirección y lo que vi me dejó sin palabras. La casa estaba perfecta, igual de bonita que la noche anterior con las luces encendidas. Hasta le mandé una foto a mi esposa que me regañó por regresar. Me quedé un rato esperando a ver si salía alguien, pero nada. Al final me fui porque los niños estaban solos y mi esposa no paraba de llamarme. Al día siguiente regresé de nuevo, esta vez de día, y otra vez la casa estaba abandonada. Entendí que no había otra explicación, que aquello era algo paranormal. Con el tiempo, cuando por fin construyeron casas alrededor, la casa dejó de aparecer en las noches. Supongo que lo que fuera que habitaba ahí solo lo hacía mientras no había testigos. Hasta hoy, cada vez que paso por esa calle, se me eriza la piel. Esa experiencia me cambió por completo. Después de eso dejé de ser escéptico. Estoy convencido de que hay cosas allá afuera que no entendemos. Y a veces lo más inquietante no es lo que ves, sino lo que se oculta justo cuando crees que estás solo. Relato de José L. Ella sabía su destino. Trabajo como conductor de Uber desde 2020. En todo este tiempo he conocido a gente de todo tipo y aunque uno cree que ya nada lo sorprende, siempre termina pasando algo que te sacude. Quiero contarles una experiencia que viví, pero lo hago con mucho respeto por la persona involucrada. No voy a dar nombres ni ubicaciones exactas, solo diré que fue aquí en México. Era una noche en que me tocó trabajar. A veces trabajo de día, otras de noche. Todo depende de cuando me tocan a mí y los niños para cuidarlos, ya que comparto custodia con mi ex esposa. Esa madrugada alrededor de la 1, me cayó un viaje. Una mujer solicitaba traslado a una iglesia. Me pareció raro. ¿Por qué a esa hora no hay iglesias abiertas en mi ciudad? Pero acepté. Al final es trabajo y yo nunca me meto en la vida de mis pasajeros. Solo los llevo a donde me piden, sin hacer preguntas. Al llegar a la dirección, la mujer ya estaba fuera, parada en la puerta de su casa. Llevaba un vestido negro, largo hasta los pies, de manga larga. Algo que me llamó la atención porque estábamos en verano y hacía un calor insoportable. Bajé la ventana y le dije su nombre, avisándome que ya era el conductor de Uber que llegaba por ella. Ella, sin decir palabra, caminó directo al coche y se subió. Empezamos el trayecto siguiendo el GPS. Como no soy de hablar con los pasajeros, el camino fue silencioso. A través del retrovisor apenas alcanzaba a ver que llevaba la cabeza inclinada, mirando sus manos. Nunca levantó la mirada.
Cuando ya estábamos cerca del destino, empecé a escuchar un sollozo. Giré un poco para verla mejor y si estaba llorando. Le pregunté casi por reflejo y por educación si se encontraba bien. Para ese momento ya me había estacionado frente a la iglesia. La señora empezó a llorar con más intensidad y entonces, con una voz bajita, me dijo algo que nunca olvidaré. Es que mañana voy a morir. Me quedé helado. Antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta, bajó del coche y se fue hacia un costado de la iglesia. La vi entrar por una puerta lateral. Todo estaba oscuro y no logré distinguir más. Yo, con la piel erizada, simplemente arranqué y me fui. Al día siguiente desperté tarde, como a las 3 de la tarde, después de haber trabajado toda la noche. Puse la televisión como de costumbre mientras preparaba algo de comer. En las noticias, hablaban de un fuerte enfrentamiento entre soldados y civiles armados, ocurrido esa mañana en una avenida de la ciudad. Decían que había dejado varios inocentes fallecidos. Cambié el canal enseguida, no me gustaba ver ese tipo de noticias. El día transcurrió y al anochecer, mientras me preparaba para salir a trabajar otra vez, encendí el televisor de nuevo. Empezaron a pasar fotos de las víctimas del enfrentamiento y ahí, entre las imágenes, apareció ella, la mujer que había llevado la noche anterior. Se me revolvió el estómago. Me senté al borde de la cama temblando. Sentí una mezcla de miedo y de algo que no podía explicar. ¿Cómo había sabido ella que iba a fallecer al día siguiente? ¿Cómo era posible que me lo hubiera contado con tanta claridad y con tanta exactitud? Esa noche dudé mucho en salir a trabajar. Me sentía inquieto, con una sensación rara que no me dejó en paz por varios días. Por un tiempo hasta tuve miedo de que un día, al mirar por el retrovisor, me la fuera a encontrar ahí sentada otra vez. Hasta hoy sigo preguntándome quién era esa mujer y cómo sabía lo que iba a ocurrir. Relato de Jesús A. Un regalo desde el más allá. Soy conductor de Uber desde hace poco tiempo. La verdad, todavía me estoy acostumbrando a la variedad de personas, situaciones raras y momentos incómodos que vienen con este trabajo. Pero lo que voy a contarles es hasta ahora lo más perturbador que me ha pasado. Después de esto, incluso dudé si quería seguir trabajando en la plataforma. Como muchos saben, además de llevar personas de un lugar a otro, a veces la gente usa Uber para enviar paquetes o papelería dentro de la misma ciudad. Y así empezó todo. Ese día recibí una solicitud de viaje con un mensaje. La persona no quería que la llevara a ella, sino que recogiera un paquete en su domicilio y lo entregara en otra dirección. Me pareció sencillo, así que acepté. Llegué a la dirección que me indicó. Era una casa bonita, de 2 pisos, pero el patio lucía descuidado, como si nadie lo hubiera mantenido en mucho tiempo. Me estacioné frente a la puerta y ahí, afuera, vi una caja envuelta en papel de regalo y un moño. De inmediato me llegó otro mensaje de la clienta. Por favor, toma el paquete y llévalo a dirección que te puse en la aplicación. Me bajé del coche, tomé el regalo y lo puse en el asiento trasero. Nadie salió a recibirme ni a saludar, así que simplemente emprendí camino. Cuando llegué a la casa del destino, una casa sencilla de un solo piso, toqué el timbre. Esperé bastante, pero nadie salía. Decidí enviarle un mensaje a la persona que había solicitado el servicio, preguntándole qué debía hacer porque no había nadie para recibir el paquete, pero ya no obtuve respuesta. Pensé en irme, pero toqué el timbre una última vez. Finalmente salió un joven, medio desorientado, como si apenas se hubiera despertado. Le dije, buenos días, traigo este paquete para usted. Él me preguntó quién lo enviaba, pero en ese momento no recordaba el nombre del usuario, así que saqué mi celular para revisarlo. De pronto vi que él leía la tarjeta pegada al regalo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. En ese momento salió una joven que parecía ser su pareja y se acercó para ver también. Los dos leían en silencio mientras el chico rompía en llanto y ella lo abrazaba, también con lágrimas en los ojos. Yo me quedé parado sin saber qué hacer, incómodo.
queriendo ayudar, pero sin entender nada. Entonces la chica me miró y me preguntó, ¿alguien salió de la casa donde recogiste esto? Le respondí que no, que nadie salió. Solo me enviaron un mensaje indicándome que tomaría el paquete. Ella me miró con los ojos vidriosos y me dijo algo que me heló la piel. Es que ese regalo es de su mamá y la dirección que nos diste es de donde vivía ella, pero ella falleció hace meses y hoy es el cumpleaños de mi novio. Simplemente no podemos creerlo. Tomaron el regalo, me agradecieron apenas en susurros y se metieron a la casa. Yo me quedé ahí parado unos segundos, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Cuando hice memoria, todo tuvo sentido. El patio descuidado, la falta de respuesta al tocar, el mensaje impersonal. Manejé de regreso aún impactado. Durante días no pude dejar de pensar en eso. Me preguntaba quién me había enviado realmente ese paquete. A veces cuando estás detrás del volante crees que solo estás haciendo tu trabajo, pero de vez en cuando la vida, o lo que sea que esté del otro lado, te sorprende de formas que nunca imaginaste. Relato de Mario. La muerte iba con él. Esto pasó hace un par de años cuando trabajaba como chofer de tráiler haciendo rutas largas. Me tocó ir de madrugada por una autopista en medio de la nada. Esas donde puedes ir kilómetros sin cruzarte con nadie. Yo venía concentrado, medio cansado, pero todavía aguantando. De repente, vi adelante un coche pequeño que iba haciendo zigzag. Pensé que el conductor iba borracho, así que me acerqué despacio con cuidado. Pero cuando estuve detrás, noté algo raro. Del escape estaban saliendo chispas, como si algo estuviera mal con el motor. Bajé la velocidad y traté de hacer el cambio de luces para avisarle. Fue entonces cuando por un instante lo vi, en el asiento trasero del coche, justo detrás del conductor. Había alguien, pero no era alguien normal. Era, no sé cómo decirlo, una figura, como una mujer muy delgada, pálida y con un velo negro. Giró lentamente la cabeza y entonces vi su perfil. Era una calavera. Era la muerte. Me quedé helado. Ni siquiera sé cómo lo alcancé a distinguir, pero yo la vi. Antes de que pudiera hacer nada, el auto explotó. Literalmente, hubo una llamarada que salió desde abajo hacia el costado del conductor y el coche se fue hacia la cuneta, envuelto en fuego. Frené como pude, me bajé corriendo con el corazón latiéndome a tope. Me acuerdo que otros dos coches también pararon. Cuando nos acercamos, el coche estaba hecho trizas. El fuego ya consumía todo y no había forma de acercarse. Me quedé hasta que llegaron los bomberos y apagaron el fuego. Nos dijeron lo que ya temíamos. El conductor había fallecido en el impacto. Yo estuve insistente en que había visto a alguien más, pero me dijeron que no encontraron restos de nadie que lo acompañara. Les dije que había visto a alguien en el asiento trasero, pero no había nadie más. Dejé de insistir, pero yo sé lo que vi. Y si no era otra persona, estoy seguro de que lo que iba con él era la muerte. Relato de Jorge Z. La amiga imaginaria. Llevo años trabajando como conductor para Uber. Siempre he pensado que este trabajo, aunque pesado, es bastante normal. Recoges gente, los llevas a su destino, les deseas buen día y listo. Pero hubo una noche que me cambió esa percepción para siempre. Esa noche, como de costumbre, estaba trabajando hasta tarde. Me salió un viaje para recoger a una señora en un supermercado. Cuando llegué vi que no estaba sola. La acompañaban dos niñas de unos 6 años. Las tres se subieron a mi coche, las niñas en la parte de atrás. Desde que las vi, algo me llamó la atención. Una de las niñas, la que se sentó en medio, vestía con colores muy apagados, como grisáceos, y tenía la piel pálida, tanto que se notaba incluso en la penumbra del coche. La otra, en cambio, era como cualquier niña de su edad, alegre, risueña. Cargaba un pequeño peluche y no dejaba de moverse, intentando animar a su compañera. Durante el trayecto, la niña alegre le hacía cosquillas. Le decía con entusiasmo:
Ya vamos a llegar a casa para jugar a las escondidas como te gusta. Pero la otra niña no reaccionaba, ni una sonrisa, ni un movimiento, solo estaba ahí, con los brazos cruzados y el cabello cubriéndole gran parte de la cara. En un momento la señora volteó hacia atrás y le dijo a su hija, ya un poco irritada, que se estuviera quieta, que no molestara o que si no el señor, o sea, yo, me iba a enojar. Luego me miró por el espejo y me sonrió con disculpas en los ojos, diciéndome perdóneme, ya lleva meses hablando con su amiga imaginaria, no sabemos qué hacer para que deje de hacerlo. En ese instante sentí como si se me helara la sangre. Miré por el retrovisor completamente confundido. ¿Cómo que amiga imaginaria? Si ahí venía, sentada en medio, claramente visible. Estaba tan impactado que casi pierdo el control del volante. Apreté las manos sobre este, temblando ligeramente y tomé la decisión de no mirar de nuevo al asiento trasero. El regreso del camino lo manejé con un silencio tenso. Solo escuchaba de vez en cuando los murmullos de la niña hablándole a su amiga. Yo, con el corazón acelerado, solo quería llegar al destino y terminar con ese viaje cuanto antes. Cuando por fin llegamos a su casa, me armé de valor para girarme y decirles que habíamos llegado, y fue entonces cuando se bajaron la señora y la niña risueña. La niña pálida, la que había estado en medio todo el trayecto, ya no estaba. No había ni rastro de ella. El asiento vacío. Me quedé ahí, petrificado por unos segundos. No entendía qué acababa de pasar. No sé cómo logré arrancar el coche para alejarme de ahí. Esa noche no volví a aceptar ningún viaje y me fui directo a mi casa. Hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, me recorre un escalofrío la espalda. Lo único que espero es que esa niña, la de carne y hueso, esté bien, porque lo que sea que estaba sentado a su lado esa noche, no tenía pinta de ser una simple amiga imaginaria. Relato de Julio. Ya no estás en este plano. Quiero compartirles una anécdota que me marcó como nunca. Siempre he sido fanático del terror. Me encantan las historias paranormales y disfruto de escucharlas. Pero la verdad jamás pensé que algo así me pasaría en carne propia. Después de lo que viví trabajando como conductor de Uber, les juro que le tengo mucho respeto a todo lo que conocemos y más aún a lo que desconocemos. Vivo en una ciudad fronteriza al norte de México y muchos de mis viajes son para llevar o recoger gente de pueblitos que quedan a unos 20 o 30 minutos. Son trayectos largos pero bien pagados, así que era común para mí hacerlos. Una noche mientras trabajaba, una señora pidió mi servicio desde un centro comercial para que la llevara a su casa, en uno de esos pueblitos lejanos. Vi la hora, eran casi las 10 de la noche, así que pensé que ese sería mi último viaje antes de regresar a casa. Fui por ella, me bajé a ayudarle con sus bolsas y todo parecía normal. Salimos de la ciudad y tomamos un largo tramo de terracería entre el monte. Quienes viven por acá saben que andar por esos caminos de noche no es lo más seguro, así que yo solo quería llegar, dejarla y regresar lo antes posible. La señora iba muy seria y yo tampoco soy de hablar mucho con los pasajeros, así que el silencio nos acompañó. Mientras manejaba de pronto entre la oscuridad, vi una ciclista que iba a la par de mi coche, pedaleando por un lado del camino. Apenas podía distinguirle el rostro porque estaba oscuro, pero me llamó la atención lo rápido que iba, casi a nuestra velocidad moviéndose entre las ramas. Sin previo aviso, la señora bajó la ventanilla y gritó con fuerza: Sigue tu camino, Mauro. Tú ya no perteneces a este plano. Ve a descansar. Yo me quedé helado. No entendía nada. Solo veía al ciclista que en ese momento nos miraba fijamente mientras pedaleaba. Le pedí a la señora que subiera a la ventana porque estaba entrando polvo y ella me hizo caso. Pero fue justo entonces cuando el ciclista se metió de golpe frente a nosotros. Estaba tan cerca que solo pensé, ya lo voy a atropellar. Frené en seco, preparado para escuchar el impacto, pero nunca llegó. El ciclista simplemente desapareció en el aire. Me quedé paralizado buscando con la mirada a todos lados. Me bajé del coche, revisé por debajo, miré el monte, grité, pero no había nadie. Ni rastro de aquel hombre.
No le vi el polvo ni a su bicicleta. Volví al coche agitado y le pregunté a la señora qué había sido todo eso. Ella, con una tranquilidad, me desconcertó y me dijo: no te preocupes, hijo, él ya no está con vida. Me quedé frío. Le pedí que por favor me explicara qué estaba pasando porque yo estaba completamente confundido. La señora me contó que el joven era del pueblo. Siempre andaba en su bicicleta para todos lados hasta que una noche un coche lo atropelló justo en ese tramo y murió en ese acto. Desde entonces, muchos lo han visto deambular por ahí, pedaleando como si todavía estuviera vivo. En ese momento, por más que quise buscarle una explicación lógica, no la encontré. Parte de mí no quería creerlo, pero lo había vivido. Lo vi, lo sentí y lo escuché. Esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Ahora, cuando escucho historias de lo paranormal, no soy de los que se ríen o buscan desacreditar. Al contrario, sé que hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Relato de Arnulfo F. El misterioso objeto en el cerro. Si la memoria no me falla, esto ocurrió en el año 1998. Por un par de años trabajé como taxista y una noche me tocó hacer un viaje que jamás voy a olvidar. Fue casi saliendo de la Huacana, cuando dos mujeres me pidieron llevarlas a una dirección en la zona rural, allá por los cerros. Al principio dudé porque no sabía si el viaje valdría la pena. Podía no cubrir ni la gasolina ni el tiempo invertido, pero ellas me explicaron que trabajaban para el gobierno, haciendo un censo en una comunidad lejana, y que tenían presupuesto para pagarme bien. Prácticamente me rogaron por quedarse allá sin transporte, era casi garantía de quedarse varadas. Acepté y manejé cerca de una hora. Entre carretera y terracería hasta llegar a un pueblito a las faldas de un cerro. Yo no sabía que existía ese lugar. Al verlo, ellas suspiraron aliviadas. Es pequeño, regresaremos más rápido. Me contaron que solo les faltaba una zona más, un área todavía más retirada, y aunque algunos vecinos les habían advertido que mejor no fueran, decidieron intentar. Nos dirigimos a esa parte. El camino era claramente solo para personas, bien marcado, pero inaccesible para el taxi. Ellas no tuvieron problema en ir caminando y yo decidí esperar en el coche. El clima fresco ayudaba, así que no fue molesto. Pasó más de una hora. Empecé a preocuparme. Vi pasar a una señora mayor y le pregunté si las casas quedaban lejos. Me miró confundida. Allá no vive nadie. Ese camino solo lleva al cerro y a un arroyo. Cuando le conté de las mujeres, frunció el ceño. No debieron ir solas. Desde siempre se dice que es peligroso, pero nadie sabe explicar por qué. Solo que la gente desaparece. Yo estaba pensando si debía de ir a buscarlas o incluso llamar a la policía cuando escuché gritos a lo lejos. Me asomé. Venían corriendo desesperadas, con el rostro rojo y las lágrimas en los ojos. Se subieron al taxi intentando calmarse mientras yo arrancaba. Les pregunté qué había pasado. Una de ellas me contó. Caminamos un buen rato siguiendo voces pensando que ya estábamos cerca. Escuchábamos gente platicando, pero nunca llegábamos. De pronto llegamos a una especie de pared alta de piedra llena de símbolos raros. Yo juro que parecían hechos con líquido vital, pero ya seco. Aunque mi compañera dice que no. La otra mujer temblando agregó, encontré un aparato extraño. Parecía un disco. Era pequeño, redondo, color vino. No tenía botones, pero de él salía sonido. Cuando la levanté notamos que las voces venían de ahí. Nos asustamos más cuando detrás de la piedra escuchamos risas de niños, pero eran demasiadas. Y luego sonidos de animales como rugidos que nunca habíamos escuchado. Ahí fue cuando tiramos eso y salimos corriendo. Sentimos que algo pesado nos seguía entre la maleza, pero no miramos atrás. Yo me quedé helado. Intenté calmarlas, pero por dentro estaba igual de alterado. Lo curioso es que, si lo pienso ahora, lo que ellas describieron
en aquel año, 1998. Se parece más a lo que hoy es una bocina inteligente, esas de tipo Alexa. Pero en ese entonces eso no existía. ¿Qué hacía algo así en medio del cerro? Además, los vecinos siempre advertían que nadie fuera para allá, pero nadie sabía explicar por qué. Algunos decían que había animales salvajes, otros que gente extraña, brujos o brujas, pero el hecho es que quienes iban simplemente ya no volvían. No esperen un cierre espectacular en esta historia. No sabemos qué era aquello, ni qué querían esas voces, ni qué hubiera pasado si hubiéramos seguido avanzando. Lo único que sé es que tuve la fortuna de que esas mujeres regresaran con vida. Lo demás, hasta hoy, sigo sin entender qué diablos ocurrió allá arriba. Relato de Jesús H. La quemada en la carretera. Esto lo viví hace unos 5 años, en la carretera México-Cuernavaca, justo en la parte que atraviesa la zona más boscosa. Yo venía de regreso a casa después de visitar a un cliente y se me hizo tarde. No soy fan de manejar de noche, pero pensé, ni modo, vámonos con cuidado. Empezó a caer neblina, al principio ligera, pero de pronto se volvió espesa, como una cortina blanca frente al parabrisas. Apenas si se venían un par de metros adelante. Bajé la velocidad, puse las luces bajas y avancé un poco más despacio pero a buen ritmo. Me sentía tenso, agarrado al volante con fuerza. Fue entonces que vi una silueta aparecer en medio del camino. Bajé la velocidad y me detuve sobre el acotamiento, ya estando muy cerca de esa figura. Ahí vi que se trataba de una mujer. Sentí cómo el corazón me galopeaba en el pecho. Solo pensaba que si no hubiera ido a una velocidad moderada, probablemente la habría atropellado. La mujer comenzó a caminar hacia un lado del camino hasta quedar a un par de metros del coche. Al principio creí que vestía de negro, pero no. En realidad llevaba la ropa muy sucia, desgarrada y tenía la piel rara. Conforme se acercó me di cuenta de que llevaba la piel en carne viva. Se me secó la boca de la impresión. Pensé que habría tenido un accidente y no era de extrañar con lo densa que era la neblina en ese momento. Me bajé del carro y un hedor a carne chamuscada me llegó de golpe. Justo cuando estaba por preguntarle si estaba bien, giró la cabeza y volteó a verme. No tenía cejas, tampoco párpados, solo las cuencas de los ojos completamente vacías. No sé cuánto tiempo la miré. Pudieron haber sido solo unos segundos, pero los sentí eternos. No hizo ningún gesto, solo me miró. Cuando reaccioné, pegué un grito y me subí de nuevo al carro. Arranqué lo más rápido que pude y la esquivé mientras me alejaba. No quise mirar por el retrovisor. Esa noche llegué a casa temblando y me costó días animarme a contarle a alguien. Pero lo que me asusta no es tanto lo que vi, sino lo que sentí. Sentí que si me hubiera quedado ahí un segundo más, podría haber terminado como ella. Relato anónimo. Algo maligno se llevó a mi hermano. Este acontecimiento tan horrible le sucedió a mi hermano, quien trabajaba como conductor de Uber. Más que nada quiero compartirlo para que si alguien ha vivido algo parecido, me ayude a entender qué fue lo que pasó porque hasta la fecha, mi familia y yo seguimos llenos de preguntas. Esto ocurrió en el 2019. Mi hermano ya tenía un año trabajando en la aplicación. Somos de Ciudad de México, pero a veces a él le salían viajes a ciudades cercanas y casi siempre aceptaba porque era muy buen dinero. Apenas eran 2 años mayor que yo, así que no teníamos mucha confianza. Siempre nos contábamos todo. En ese entonces, él tenía 25 y yo 23 años. Recuerdo que ese día salió temprano y como a eso de las 5 de la tarde llamó a mi mamá para avisarle que le había salido un viaje fuera de la ciudad. Me dijo que llegaba tarde, un poquito más tarde de lo normal para que ella no se preocupara. Como esos viajes ya eran comunes, mi mamá le dio la bendición y le pidió que avisara cuando regresara. El día transcurrió normal. Yo estaba haciendo tareas de la universidad cuando de pronto recibí una llamada de mi hermano.
Contesté de inmediato y al escuchar su voz noté que estaba agitado, asustado. Le pregunté qué pasaba y me contó que algo muy extraño le estaba ocurriendo. Me explicó que se había detenido en una tiendita a mitad de la carretera para comprar algo de comer. Al estacionarse, una señora mayor que estaba sentada afuera lo miró, pero tenía una cara de terror. Antes de que mi hermano bajara del coche, la mujer se levantó alterada y comenzó a gritarle que no se subiera de nuevo, que algo muy malo venía con él, justo en el asiento del copiloto. Mi hermano no sabía qué hacer. La señora casi de rodillas le rogaba que no volviera a subir al coche, que se quedara en la tienda. En ese momento salió el señor que atendía el lugar, le pidió disculpas a mi hermano y le dijo que no hiciera caso, que la señora ya no estaba bien de sus facultades. Se la llevó hacia el fondo donde supongo vivían, pero mientras se la llevaban, ella seguía gritando que no se subiera, que había algo malo con él. Fue entonces que mi hermano me llamó. Me lo contó todo muy nervioso, preguntándome si debía subirse al coche o no. Yo tampoco sabía qué decirle. Le pregunté si quería que fuera por él con el coche de mi mamá, pero me insistió que no, que estaba muy lejos, que no me preocupara, que solo necesitaba desahogarse. Al final, me dijo que iba a subirse al coche, que no podía hacerle caso a una señora que ya no estaba bien. Le pedí que por favor me llamara si pasaba algo, que me avisara al entrar a la ciudad. Me dijo que sí, que gracias por escucharlo, que nos veíamos pronto. Esa fue la última vez que hablé con mi hermano. A eso de las 9:30 de la noche recibimos una llamada en la casa. Mi mamá y yo estábamos cenando. Ella le estaba guardando comida para cuando llegara. Contestó el teléfono y segundos después se dejó caer al piso gritando de una forma que jamás voy a poder olvidar. Tomé el teléfono. Era una oficina de policía. Nos avisaban que mi hermano había tenido un accidente en la carretera México-Puebla y que desafortunadamente había fallecido. No sé cómo hice para llegar hasta allá, pero fuimos mi madre y yo. Nos explicaron que el coche había quedado completamente destruido. Todo menos el asiento del copiloto. Era algo que ni los oficiales podían explicarse. Si el coche se había estrellado de frente, lo lógico es que todo hubiera quedado hecho pedazos. Pero la parte del copiloto estaba intacta. En ese momento recordé lo que mi hermano me había dicho por el teléfono, lo que la señora le advirtió, que algo muy malo venía con él en ese asiento. Aunque me costó mucho creerlo, no tenía otra explicación. Además del dolor por perderlo, sentí un miedo profundo, un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. En ese momento no se lo conté a nadie, menos a mi madre, porque sabía que no tendría cabeza para eso y seguramente se enojaría conmigo por no haberle dicho antes lo que mi hermano me había contado. Meses después reuní el valor y se lo conté. Claro que se enojó. Me dijo que deberíamos haber buscado a esa señora, que tal vez ella sabía algo, que tal vez hubiera alguna explicación. Yo le respondí que encontrarla sería casi imposible. En esa carretera hay muchas tienditas, además, ¿para qué? ¿Para qué hacernos más preguntas? Hasta hoy no sabemos qué fue lo que pasó a mi hermano realmente. Mi madre cree que quizá algún pasajero que él llevó le dejó algo, un mal, un trabajo de brujería. Yo no sé qué creer. Lo único que sé es que nos quedamos llenos de preguntas, de miedo, de dolor y de un vacío que nunca podrá ser llenado con nada. Relato de Luis E. La mujer del espejo y la curva maldita. Muy buenas noches, Chris, y saludos para toda la comunidad de Dorgen Lovers. Quiero dejarles este relato que tiene que ver con un accidente que por poco sufrimos mi familia y yo cuando éramos preadolescentes. Estoy casi segura de que ese suceso no fue algo simple ni común. El padrastro de mi madre sabía sobre ocultismo. De hecho, lo practicaba. Tenía libros sobre ese tema y podría lograr que un sapo escribiera con un bolígrafo y un papel lo que él quisiera saber. Con los años, he pensado que quizás por su causa yo percibía un ente de bajo astral
Y así fue como después de su fallecimiento empezaron a evidenciarse eventos paranormales en mi casa. Tras su velación y sepelio, buscamos una fuerte cantidad de dinero porque no la encontrábamos. Después dedujimos que estaba en un envoltorio que él había dejado entre colchas sin estrenar. Ahí estaba esa exorbitante cantidad, incluyendo dólares. Mis abuelos eran personas muy trabajadoras y mi abuela materna había ayudado a su segundo marido a levantar ese patrimonio. Pero mi abuelo además era una persona extraña, conocedor del ocultismo. Se rumoraba incluso que una de sus hermanas se convertía en una enorme cerda que deambulaba por las calles de su pueblo espantando a quien se cruzara. Después del fallecimiento de mi abuelo, fue que empecé a experimentar cosas sobrenaturales. Una presencia espectral se me aparecía regularmente en el espejo del armario de mi habitación. Era el fantasma de una mujer muy hermosa, aunque ya no recuerdo su nombre. Lo cierto es que esos seres me persiguieron hasta casi mis 21 años. Con el tiempo ya no era uno, ni dos, ni tres. Eran varias entidades que debía soportar. Recuerdo que una vez la primera que me atormentaba se hizo manifiesta en público, al grado que incluso se avisó a medios de comunicación de mi ciudad natal. Después de que volví en mí, muchas personas intentaban preguntarme qué se sentía estar poseída. Fue un desastre, una verdadera pesadilla. Esa entidad en la vida había sido una mujer hermosísima, talentosa, empresaria, esposa y madre de familia, con dos hijos gemelos que fallecieron junto con ella en un terrible accidente automovilístico, en la curva peligrosa. ¿Ves a lo que me refiero, Chris? Ella odiaba a mi familia y quizás, solo quizás, fue esa la causa de lo que por poco nos provoca un accidente a nosotros en esa misma curva peligrosa por donde pasábamos mi familia y yo. En la actualidad, de quienes tuvimos ese momento, solo quedamos mis hermanos menores, mi padre y yo. Relato de Danitza Hatsidi Castillo Vasconcelos. La mujer de fuego en el Huizache. Te contaré la historia de mi tío. Él era trailero, en paz descanse, y contaba que en una ocasión viajaba por la carretera de San Luis Potosí, exactamente por el Huizache. Llegó a una cachimba, así les llaman, me parece, a las fonditas de paso. Quería cenar y descansar. Se sentó a la mesa y se le acercó un viejito que le preguntó de dónde había venido y a dónde se dirigía. Mi tío le contestó que iba a Monterrey. El señor le dijo que se iba a Saltillo y le pidió un aventón. En ese tiempo no había tanta delincuencia, así que mi tío le dijo que sí y lo invitó a cenar. Los atendió una muchacha muy guapa, ojiverde, de figura espectacular, muy amable y coqueta. Cuando se retiraban, y ya que pagaron la cuenta, la muchacha le dijo a mi tío, te veo después. Él sonrió y pensó, sí, pues al regreso. Subieron los dos al camión, mi tío y el viejito, y avanzaron un tramo. De repente una bola de lumbre apareció frente a ellos. Les bailaba adelante, atrás, se les atravesaba por todas partes como queriendo que mi tío se detuviera. De pronto la bola cayó al frente del tráiler y mi tío frenó. Se bajaron y ¿cuál fue su sorpresa? Era una mujer. Estaba tapándose el rostro, alta, delgada, de cabello canoso y gritaba, suéltenme, suéltenme. Mi tío le dijo, nadie te tiene agarrada, pero el viejito respondió, sí, yo la tengo agarrada. Le mostró su camisa, de esas que tenían picos en las esquinas, y la tenía llena de nudos. La atrapé con las 7 verdades, haciendo nudos cuando empezó a atravesarse, dijo el señor. Mi tío asombrado preguntó, ¿y sabes quién es? El señor le contestó, pues aquella muchacha guapa que nos atendió y te dijo que te veía luego. No puede ser, dijo mi tío, si esta es una anciana. Pero el viejito aseguró, es ella, porque es bruja.
En cuanto nos atendió sentí su vibra y me preparé porque ya sabía que nos iba a seguir. Como no traía rosario ni mecate, usé mi camisa. Dirigiéndose a la bruja, el viejito dijo: te voy a soltar, pero no vuelvas a molestarnos. Sí, sí, respondió ella desesperada y empezó a rezar al revés las 7 verdades del mundo mientras desataba los nudos. Y así como llegó, se fue, en una bola de lumbre disparada al cielo. Para mi tío esa experiencia lo marcó. Y cómo no, debió haber sido terrible. La contaba una y otra vez, pero fue valiente porque hasta el último suspiro fue trailero. Pues esta es mi historia. Espero no haberme alargado mucho, pero traté de explicar los detalles. Saludos Chris, saludos Dorden Lovers. Un abrazo a la distancia. Se les quiere y espero mi beso tronado. Se despide Connie Díaz. El misterio de las 3 marcas. Hola Chris, te platico algo que me pasó hace algunos años, cuando yo era catequista. Una noche mientras dormía sentí de repente como si algo me rasguñara la espalda. Fue extraño porque estaba solo y no escuché nada raro, pero la sensación fue muy clara, como si unas uñas me recorrieran la piel. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que tal vez había sido mi propia mano o que lo había soñado y lo dejé pasar. Al día siguiente por la mañana mi mamá me vio de espaldas y me dijo preocupada: ¿qué te pasó? Traes unos rasguños bien feos. Parecen quemaduras. Me revisé frente al espejo y ahí estaban. 3 rasgos largos, levantados como si me hubieran quemado la piel. Hasta hoy no sé qué fue lo que me pasó. Nunca había tenido una experiencia así y, siendo honesto, me dejó pensando durante mucho tiempo. Imagínate lo impactante que fue darme cuenta de que algo que no sé qué fue había dejado esas marcas mientras dormía. Relato de Gu Paniagua. Intuición. Todo sucedió un sábado. Estaba a unas semanas de terminar la licenciatura en educación especial y aunque era un momento en el que no había motivos para sentirme melancólica, comencé a sentir el pecho una sensación de angustia, como cuando te dan una noticia difícil. Ese día, por una extraña razón, no se escuchaban los pajaritos mañaneros. El viento soplaba de una manera distinta, lúgubre, como un pequeño quejido. La ciudad estaba muy silenciosa, ni perros, ni gallos, ni nada. De momento el cielo comenzó a crear figuras con las nubes, y al cambiar observé que los árboles se veían de otro color, no ese verde acostumbrado. Me acerqué y los toqué con mucha familiaridad. Al hacerlo sentí una tristeza enorme. Mi pecho colapsó y comencé a llorar con mucho sentimiento, como cuando pierdes a alguien que amas profundamente. Al llegar a mi destino, me asistieron y al platicarles les conté lo que sentía y que muchas personas iban a irse de este mundo. Ese pensamiento me llegó como una ráfaga y me sentí impotente por no saber cómo ayudar. Me hicieron sentir que solo era una crisis de ansiedad provocada por mis logros y el estrés del momento, y que ya pasaría. Me fui calmando paulatinamente hasta que todo lo normalizaron, pero muy dentro de mi corazón sabía que algo grande pasaría y que no pude avisarle al mundo por no tener las herramientas. El lunes por la mañana me llegó un mensaje que lo confirmaba todo. El mundo cambiaría. Una pandemia llegó y cambió todo lo que hoy conocemos. Todavía me pregunto si los dones que tenemos los explotamos al 100% o si solo conocemos una milésima parte de lo que somos capaces de hacer. Relato de Mildred. Experiencia paranormal después del coma. Era una noche lluviosa de octubre. Regresaba a casa después del trabajo, manejando bajo la lluvia intensa que golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas podía ver más allá de unos metros. Debí haber esperado a que pasara, pero mi esposo me esperaba para celebrar nuestro tercer aniversario. De pronto, el chillido de los frenos, el destello cegador de unos faros, un golpe seco y oscuridad. Pero no era una oscuridad normal, era un frío que atravesaba el alma, que se colaba hasta lo más profundo de mi ser. En ese lugar no existía el tiempo, todo se mezclaba en una neblina gris y difusa.
Al principio escuchaba susurros, voces lejanas que parecían hablar un idioma que casi entendía, pero no del todo. Era como escuchar conversaciones detrás de un muro, solo que ahí no había muros, solo vacío. Y entonces empecé a verlas. Sombras, pero no las sombras que proyecta la luz, sino unas que tenían conciencia. Se movían, se detenían, me observaban. Sentía que rozaban mi ser. Y esos ojos, Dios mío, esos ojos, puntos muertos en cuerpos de humo y oscuridad, me estaban evaluando. A veces escuchaba fragmentos de conversaciones reales, la voz de mi madre rezando junto a mi cama, mi esposo leyéndome nuestro libro favorito, todo distorsionado como si viniera de un túnel lejano. Y de repente desperté. Después de 3 semanas abrí los ojos. Mi familia estaba eufórica. Los médicos celebraban, las enfermeras sonreían, menos una enfermera de mediana edad con unos ojos que parecían haber visto demasiado. Ella fue la primera que notó cómo me quedaba mirando el vacío al atardecer. Cuando las sombras alargadas aparecían en la habitación, me tomó la mano al cambiarme el suero y me dijo: "Tú también los viste, ¿verdad?". No necesité decir nada, ella lo sabía. Me confesó que años atrás había estado en coma por una sobredosis y que reconocía todo, los susurros, las sombras, la sensación de que algo se había quedado conmigo. Me recuperé rápido y regresé a casa, pero las sensaciones no se fueron. Mi esposo me tenía paciencia, entendía mis crisis porque descubrí tiempo después, él también lo había vivido. Me lo confesó. Años atrás, tras un accidente de motocicleta, había estado en coma. Nunca se lo contó a nadie. Desde que saliste del coma, me dijo, veo cómo te comportas. Sé que tú también los viste. Lo más inesperado fue mi hermano. Él también había estado en coma tras un accidente laboral y cuando me vio lo comprendió todo. Desde que despertaste, hermana, ellos han vuelto. Es como si hubieras abierto algo, como si te hubieras traído algo de ese lugar. Fue entonces que entendí. Los observadores han terminado su evaluación. Nosotros, los que estuvimos en coma, fuimos solo el principio. La verdadera invasión apenas comienza a través de los sueños, a través de los cuerpos dormidos, a través de ese espacio que nunca debimos cruzar. Y lo más aterrador es que una parte de mí lo está esperando, porque una vez que cruzas al otro lado, una parte de ti siempre les pertenece. Ya no puedo mantener los ojos abiertos, las sombras me llaman, y esta vez sé que no habrá despertar. Si alguien encuentra estas palabras, quiero que sepan, lo que escribí no era el final, era solo el principio. Relato de Blanca Salazar.